Ah, bueno, me han dicho que podía empezar. Esto era el ensayo, ahora vamos a ir con el comienzo real. ¿Habéis estado muy bien en el ensayo? Buenos días, yo sí voy a aprovechar ahora mismo, como todavía esto no entra dentro del protocolo, daros las gracias a todos los asistentes, daros la bienvenida a la Escuela de Cine de Málaga, un espacio donde nuestros alumnos vienen a aprender cine haciendo cine y donde nos gusta decir que vienen a crear y a dar vida a su creatividad. Espero que esta actividad organizada por el Festival de Cine sea de vuestro agrado y bueno, que lo paséis bien y que disfrutéis del festival. Agradecerles a ellos que hayan asistido, que hayan elegido la Escuela de Cine como punto para mostraros pues, lo que tienen que contarnos y bueno, gracias, bienvenidos y espero que paséis un gran festival de también. Como nos digan los técnicos, podemos empezar. Dime, David. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Bienvenidas aquí a la Escuela de Cine, en esta actividad que estamos organizando entre Málaga Talent y Dama, que es la entidad de derechos de autor de medios audiovisuales. Hoy nos acompaña el equipo de Los Tortuga, película que tuvisteis la oportunidad de ver ayer. Se estrenó ayer aquí y el equipo pues, está compuesto en orden hacia mi derecha por Belén Funes, directora, Alba Bosch, productora, y Olmo Figueredo, productor. La película, me contabas justo antes de empezar, Belén, que la habíais presentado el año pasado en Toronto. Durante todo este tiempo, hasta la presentación en el Festival de Málaga y hasta su estreno en el mes de mayo, se ha ido presentando en diversos festivales internacionales. Y yo quería saber, en primer lugar, cómo habéis vivido todos estos festivales internacionales y, sobre todo, festivales internacionales que, de alguna forma, están alejados culturalmente del contexto en el cual sitúas la película y situáis los personajes, ¿no? ¿Cuál ha sido, quizás, todos han visto la película aquí, creo que todos habéis visto la película, o sea, se puede hablar libremente de... Bueno, es muy complicado hablar del argumento, pero bueno, que se puede hacer referencias sin hacer grandes spoilers. ¿Cuáles han sido las reacciones que más te han llamado la atención, sobre todo de públicos que no pertenecen al entorno en el que transita la película? Yo creo que nosotros teníamos mucho miedo cuando de repente estábamos llevando la película a festivales internacionales, porque sentíamos que habíamos hecho una película, pues eso, muy local, que tenía mucho que ver con España, porque el flujo migratorio andaluz-catalán es algo como muy español, que nosotros controlamos mucho, pero que de repente pues no estaba tan claro qué iba a pasar, ¿no? con una audiencia como más amplia. Y entonces luego te das cuenta de que tú te sorprendes. Siempre que llevas la peli a un festival te sorprendes, porque yo siento que en los festivales también la gente lo que está buscando, no solamente a nivel de público, sino que siento que también es algo de programación, también lo que se está buscando es como esa cosa única, ¿no? Esa cosa como muy identitaria de un territorio. Y que si tú consigues hacer una película que sea identitaria de un territorio o de un país, como le quieras llamar, porque esto es un diálogo infinito, si es un territorio o un país, a mí lo que sí que me parece importante es poder convertir eso, que es muy local, en universal. Al final, nosotros íbamos con la peli y estaban viendo una historia de una madre y una hija intentando atravesar un proceso de duelo, que es lo que es la película. Lo que pasa es que está contada o está mirada desde ese lugar, pero no en ningún momento, en ningún festival tuvimos la sensación de que la gente pensara: no entiendo esto, no quiero ver esto. Es todo lo contrario, es como no entiendo esto, quiero ver esta peli. O sea, cuando ven a gente dándole hostias a un olivo, para ellos, los americanos en Toronto fue de, pero ¿qué hace esta gente? O sea, pero si no tenemos ni comida aquí, ¿no? No es que no tengamos olivos, es que no tenemos, no sé, o sea, la agricultura es muy básica allí, no tiene todos los colores, no tiene como toda la especificidad que tiene aquí la agricultura, por ejemplo. Y de repente era como, precisamente porque es algo que yo no conozco, quiero verlo. Es que yo también siento que hay que hacer cine como un poco desde ahí, ¿no? Que siento que la gente que se enfrenta a hacer una peli sí que tendría que intentar como descubrir cuál es la alfombra que ellos van a levantar y que, ¿no? Cuando digo levantar alfombra es qué voy a contar yo que no está contado o que no está contado así, ¿no? Entonces a mí
lo que hace distinto una película o lo que la hace extraterrestre en un festival es lo que me parece que es interesante de hacer para llevar a festivales también. También quería preguntaros por el proceso de producción, de coproducción, andaluz, catalán. Vosotros habéis trabajado juntos en vuestro anterior largo, ¿no? ¿Cómo arranca la producción de este largo después de La hija de un ladrón? Supongo que arrancasteis juntas. Me gustaría, Alba, que comentarais un poco el proceso desde el punto de vista de producción de todos estos años, porque han pasado, entre un estreno y otro, han pasado como 5 años o una cosa así, ¿no? 2019. En 2019 estrenasteis La hija de un ladrón, ganasteis el Goya en 2020 a Mejor Dirección Nobel y habéis estrenado ahora esta. ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Ha sido muy largo. No, pero ha sido, sí, ha sido muy natural. Bueno, fue muy natural en ese momento. Terminamos La hija de un ladrón, sentíamos que habíamos hecho... Bueno, había sido una primera experiencia para las dos. Fue tu primera película y también la mía. Entonces fue como... No, tendremos que proponerla a la academia. Sí. Entonces, de una forma muy natural, sentimos que, bueno, que ahora que habíamos pasado por este proceso, teníamos ganas de volverlo a hacer, ya siendo mucho más conscientes y mucho más ambiciosas. Y junto con Antonio Chavarrías empezamos, y con Marsal, co-guionista, empezamos a hablar de qué historia les gustaría contar a Belén y a Marsal. Entonces, esto fue era un mini germen, ¿no? Porque ellos querían contar muchísimas cosas. Pero teníamos dos cosas claras, una que tenía que pasar en Barcelona y en Andalucía, entonces tuvimos que buscar unos coproductores y ahí es donde conocimos a Olmo y a La Claqueta, y que Antonia Zegers tenía que ser la protagonista de esta película. Esto Belén lo tenía clarísimo. Y fue a través del mercado de Berlín, nos seleccionaron el proyecto en el European Market, Berlinale Talent Project Market, bueno, en la Berlinale, en el desarrollo de producción. Y allí bueno, estuvimos hablando con distintos productores chilenos y así llegamos a Giancarlo Nasi, Quijote Films, y de esta forma conformamos la estrategia de producción. Y a partir de aquí... Teníamos un tratamiento en ese momento, o teníamos guión. No, un tratamiento. Teníamos un tratamiento, sí. Y esto fue en 2021. Y a partir de entonces empezamos a hacer versiones de guión, ¿no? Olmo, ¿tú cuando entraste había guión o era un tratamiento todavía? Es que yo creo que conformamos el equipo de producción en un momento en que había como una idea de la película, pero no estaba tan clara de cómo sería la estructura, era una idea lejana. Y han sido años y años de Belén y Marsal allí intentando desgranar y encontrar el sentido de la película y de lo que querían contar, que como habéis visto pues son muchísimos temas. Y en 2024 rodamos. No, 23. Presentamos en Toronto, sí. Y ahora en 2025 estrenamos en Málaga y en mayo, 23 de mayo, estrenamos en salas. De alguna forma el proceso de producción y el proceso de guión iban paralelos. No sé, Belén, si eso afectaba también al guión o no. Es decir, el saber tú que por otro lado se estaba montando una película de la cual todavía no tenías un guión, las posibilidades, la cantidad que podía tener, el presupuesto que podía tener, por ejemplo, la película, ¿te podía afectar o no os podía afectar a la hora de la escritura? Bueno, yo en mi caso, la verdad, si te soy sincera, yo nunca pienso cuando estoy escribiendo, nunca pienso en el presupuesto de la película. Creo que es una cosa que si luego va a haber problemas presupuestarios o problemas monetarios, lo resolvemos luego, porque me parece que empezar pensando en hacer una película barata y escribir pensando en hacer una película barata es una de las mayores equivocaciones que se pueden llevar a cabo. Ahora me va a echar la bronca, pero... No, es que estoy totalmente de acuerdo. Claro, es que yo creo que hay que ser ambicioso, o sea, yo creo que hay que desear todo el rato y luego ya nos vamos a encontrar con los problemas y ya van a venir los recortes de guión, pero que los recortes de guión no es algo
Los recortes de guión no es algo que me suceda a mí, yo creo que es algo que le sucede a todos los cineastas que se enfrentan a hacer una película. A todo el mundo, claro. Claro, o sea, no depende de la envergadura de la producción, siempre hay que hacer concesiones. ¿No? Campanella siempre ha dicho que en su epitafio, cuando muera, quiere que coloquen me faltaron 3 semanas más. A todo el mundo le falta tiempo, a todo el mundo le falta dinero. De hecho, yo creo que, hombre, sobre todo teniendo en cuenta un poco la audiencia que tenemos hoy, efectivamente es un error, pero es un error en todos los casos, estar escribiendo el guión y pensando. Evidentemente, si el planteamiento es vamos a escribir un guión en la Estación Espacial Internacional, entonces ahí estamos hablando de otra cosa diferente. Pero a nosotros nos llega, por ejemplo, mucha gente joven y no tan joven, en el que nos dice, tengo un guión, transcurre en una casa, es muy barato. Y esa no es la manera. Esa no es la manera. Lo importante de verdad es la historia. Lo importante es lo que quieres contar y sobre todo también si hay un punto de vista. Y si coincide que hay una historia y un punto de vista, y evidentemente hay un recorrido, porque hace falta ir poco a poco, ir construyendo, se consiguen los recursos para hacerlo. Siempre hay recortes y estoy seguro que Belén le faltaron 2 y 3 semanas más y eso es una de las cosas que siempre lamentamos más los productores, ¿no? Que al fin y al cabo somos los que tenemos que dotar de recursos y siempre sentimos que los estamos infradotando. Pero creo que, y esto sí que es una cosa que comentamos muy al inicio, que ahora en España, sobre todo desde películas como Alcarrás, nos hemos dado cuenta que no vale solamente producir cine, thrillers o películas de terror con alto presupuesto, que incluso un cine más autoral, un cine más de creación, tiene que estar bien dotado porque si no, no viaja. No viaja y se queda aquí nada más. No, que sobre todo el principal recurso es el tiempo, ¿no? O sea, para cualquier película, como decías, es el tiempo, no son los efectos especiales, sino dar tiempo para crear despacio, ¿no? Es que, te paso ahora, Alba, pero creo que ahí a mí me parece súper injusto el término talento, porque evidentemente hay que saber, pero también hay que darles tiempo. O sea, es que no... gran parte del éxito muchas veces no tiene que ver con la coincidencia o con que se hayan alineado los astros, sino con que esa persona le ha dedicado mucho tiempo a escribir, mucho tiempo a pensar, mucho tiempo a replantearse, mucho tiempo a equivocarse, dar marcha atrás, intentar, probar y para eso efectivamente hacen falta recursos. Por eso a mí me da mucha pena y a veces nosotros hemos tenido que meternos en películas en las que no hemos estado del todo satisfechos con el nivel de recursos que hemos podido darle. Y, por cierto, y simplemente un hincapié, los BAFTA tienen un premio precisamente para productores nobles. Sí. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice Belén y Olmo en el tema de los presupuestos, pero sí que quiero reivindicar que para mí, o sea, el tiempo es muy importante, pero el tiempo en la escritura es súper importante. Tomarte el tiempo para escribir un guión no se escribe en una semana, de verdad. O sea, seguro que hay gente que lo ha hecho y ha hecho buenas películas, pero tengo la sensación de que muchas veces tenemos mucha prisa para hacer las cosas, para rodar y hacerlo rápido. Y un guión es algo que necesita una maduración que normalmente no se le puede dar con una semana de pausa o 2, ¿no? Es algo a lo que tenéis que volver y pensar y estudiar. Y seguro que todos vosotros tenéis referentes de películas que os encantan y que se han hecho con nada. Y yo estoy de acuerdo en que las películas necesitan recursos, pero también hay muy buenas pelis que se han hecho porque hay un guión inteligentísimo detrás. Es que al final el recurso es tiempo, otra cosa es que no esté pagado, que eso es el problema que tenemos nosotros los productores, ¿no? Que muchas veces... Claro, nosotros como productores lo que tenemos que hacer deberíamos hacer siempre financiar una buena etapa de guión en la que los guionistas puedan estar tranquilos sin estar pensando en cómo van a pagar la hipoteca o el alquiler de su casa. Deberíamos tener también una dotación para los directores para la etapa de promoción, porque es muy absorbente y damos por hecho que el director o la directora va a querer recorrerse medio mundo y no, bueno, sí, quiere hacerlo, pero evidentemente en el tiempo que lo está haciendo está dejando de hacer otras cosas. Entonces,
tiempo es recursos. Y en esta película, evidentemente, es que se le ha dedicado mucho tiempo a la escritura, tanto por delante como por detrás. En el sentido de que no solamente ha sido la escritura sobre guión, sobre papel, sino la escritura que se hace durante edición, que muchas veces es casi más importante. En este caso, además, lo bueno que tiene que Marsal, el co-guionista, ha estado también muy presente, ¿no? hasta el punto de que firma también como productor asociado a la película. Pero es que es fundamental y hay un problema, y es que, y esto os lo digo porque probablemente cometeréis los mismos errores que hemos cometido en el pasado, y de esto se trata, de hablar de nuestras equivocaciones para que intentéis no equivocaros vosotros, o al menos equivocaros poco. La etapa de desarrollo tendría que tener como mínimo un 5% del presupuesto. No siempre lo tiene, de hecho casi nunca lo tiene. Y la postproducción en general se queda absolutamente infradotada porque tendemos a pensar que lo único importante o lo más importante, y esto pasa muchas veces incluso también con los directores, ahora Belén nos podrá decir en su experiencia, pero sentimos que es fundamental llevarnos el material tal como viene en el guión y no pensamos en las etapas posteriores. Y de verdad es que sin un dinero que permita tener muchas semanas de montaje, hacer visionado suficiente, poder hacer correcciones, ya sea de color o de VFX, porque incluso una película autoral tiene siempre ya hoy en día mucho digital, al final estamos hipotecando la película. Bueno, vamos a volver a la película. Habéis hablado mucho del guión y de la fase del guión. Habéis visto vosotros también la peli. Es un guión complejo porque, creo que lo habéis citado antes, trata muchísimos temas. El duelo lo atraviesa todo, digamos que es el tema transversal de la película, pero habéis metido los guionistas, tú y Marsal, muchísimos temas, relación padre-hijo, los desahucios, la identidad. O sea, hay muchísimos temas en algún momento, porque siempre, no sé si en las escuelas, en los programas de desarrollo se dicen, ¿cuál es el tema de tu película? Y tienes que decirlo como en una palabra o en dos, ¿no? Que parece que el tema tiene que ser solo uno. ¿En algún momento os preocupó el haber metido tantos temas y cómo iban a poder encajar argumentalmente? Yo creo que nos preocupó todos los días de la escritura, del rodaje y del montaje de esta peli. Pero bueno, a mí me gusta mucho una frase de Lucrecia Martel, que es una de mis cineastas favoritas, que dicen: si tu película se puede explicar en 2 frases, muy buena no será. Eso va en contra de la historia. O sea, esto va en contra de lo del pitch y va en contra de todo, de los laboratorios. O sea, si puedes decir en 2 frases, sí, si puedes decir en 2 frases de qué va la peli, pues bueno. Sí, es simplona. ¿Sabes? O sea, no sé, supongo que tienes razón si se aplica a determinadas películas y en realidad es una tontería, ¿no? Si piensas en otras. Pero bueno, a mí me gusta pensar que hay figuras como Lucrecia Martel que también generan esta disrupción en el cine, que si no estamos todo el rato haciendo lo mismo. En mi caso, nuestra suerte fue también el poder estar en los workshops, en los laboratorios de guión. Que los laboratorios de guión tienen como un epígrafe aparte. Para mí, yo haría en las escuelas de cine una asignatura que se titulara ¿qué hago con los laboratorios de guión? Porque son lugares muy guays, muy divertidos, donde pones la película a prueba todo el rato, ¿no? Porque en cuanto que la película se va pronunciando y se va explicando, pues tú ahí la vas poniendo a prueba y vas viendo cómo gente que no sabe nada de esa película recibe la historia. Pero claro, también pueden ser lugares en los que te puedes despistar, porque dependiendo de quién te dé el feedback, mejor no recogerlo, ¿no? Entonces, creo que nuestra suerte es que coincidimos con 2 script editors brutales, que uno fue Moncho Armendáriz, que es un cineasta conocidísimo, y otra fue Ana Sanz Magallón, que es una script editor muy conocida en todo el mundo y que trabaja en muchos workshops internacionales. Y yo creo que con ellos dos era muy divertido cuando nos reuníamos con ellos, porque había tantas cosas y era todo tan una amalgama de universos que nadie era capaz de decirnos qué tocar. O sea, qué se tenía que quedar, qué se tenía que ir. Entonces era como un ejercicio como de balanza, de equilibrio todo el rato, ¿no? Voy a quitar de allí. En realidad nosotros lo que hicimos todo el rato fue intentar que todo lo que pasa en la película mire hacia Delia y Anabel. O sea, intentar dirigirlo para que no hacer un ejercicio como de recolocación para que todo esté mirando hacia ellas. Es, vale, esta carta de desahucio, ¿cómo impacta sobre la relación entre la madre y la hija? Que no sea solamente una carta de desahucio, que sea algo que tiene que ver con lo que va a pasar después y que impacte sobre su relación, porque sí que hay algo que atraviesa la película y que era como nuestro hilo de tensión, que era
esta madre y esta hija van a atravesar un duelo a velocidades muy diferentes, ¿qué va a pasar con ellas dos? Y que todo el resto, a mí me gusta cuando una película te propone como muchas habitaciones desde la que mirar la peli, ¿no? Y en el fondo lo que intentamos con el guión era esto, pero sí que fue un proceso muy tortuoso. Fue muy tortuoso porque además tengo la sensación ahora, visto con perspectiva, que a todo el mundo le da mucho miedo cuando quieres hablar de muchas cosas en una película, ¿no? Que normalmente los comentarios de la gente que lo recibía y tenía que darte feedback siempre eran como, bueno, que se centre en un personaje, en un tema, es que no queda claro, es que claro, van de un lado a otro y no sabemos dónde están. Y supongo que eran consejos para intentar enderezar la historia para que se entendiese mucho más rápido que lo que era el guión al principio, ¿no? Porque era como una especie de, no sé cómo... Sí, es que trabajábamos aparte con un documento que no era un tratamiento secuenciado, sino que era una especie de narración de la historia. Todo fueron procesos que yo no recomiendo nada. Sí. O sea, yo en el fondo no recomiendo. No, todo esto tachadlo, mal. lo que estáis apuntando. Todo esto lo hicimos mal y aparte nos levantó muchas angustias y muchas ansiedades durante la escritura porque fue un proceso que duró 3 años. Escribiendo 3 años un guión, yo te prometo que se te va la olla. O sea... No, que estaba pensando justo ahora cuando estáis explicando esto, ¿no? O sea, en 3 años analizas, diseccionas lo que le pasa a uno emocionalmente y tal. En todo este proceso de 3 años, diseccionando muy cerebralmente cosas que son emocionales, ¿dónde queda la intuición? ¿En algún momento puedes tirar de intuición o tienes que haberlo analizado todo? O sea, no digo como espectador, sino como autor. Yo creo que todo el rato tiras. Todo el rato tiras de la intuición. Aparte hay un momento maravilloso, que es un momento en el que se va a tener que empezar a rodar la peli y va a haber unos actores. Y Marsal, que es el guionista de la peli, que es el guionista más brillante que yo conozco, evidentemente, cuando llegaron los actores y me dijo Marsal, ahora empieza lo bueno. O sea, bueno, vamos a escribir la peli. Ahora vamos a escribir la peli. Me acuerdo porque él viene a todos los ensayos, no es guionista que escriba el guión y lo entrega, sino que viene a todos los ensayos y a partir de los actores seleccionados él hace los primeros cambios de la versión de rodaje. Y dijo, ahora viene lo bueno, porque ahora se han acabado nuestras construcciones racionales, cerebrales, intelectuales y ahora hay aquí actores que van a decir las cosas y vamos a ver cómo funciona esto. El 80% de la peli. Son gente que no había actuado nunca. Todo, lo tuvimos que cambiar todo, no había unas frases de guión para darles, sino que había como unas situaciones que nos inventábamos para que ellos empezaran a hablar. Luego Elvira, el personaje de Anabel, era una chavala que nunca había estado actuando y también tuvimos que acercarnos a ella y a la dirección de actores. O sea, la dirección de actores y el guión están estrechísimamente relacionadas. Y yo creo que el mejor acompañante de un director para dirigir actores, aparte de un coach, que es bellísimo trabajar con un coach, es el guionista. Podéis preguntar en cualquier momento. No sé, Avalancha. Ahí al fondo, que siempre como a ti se te ve más, ahí al fondo. Necesito uno de los micrófonos. ¿Quién levanta la mano? Hola, muy buenos días. Me gustaría preguntar sobre la coproducción que tienen con Chile. ¿En qué momento entra Chile a esta coproducción? ¿Por qué Chile? Pues ¿cómo fue esa dinámica? Bueno, ¿y cuál fue la cuota de participación técnica y artística para lograr el Ibermedia? Gracias. Qué concreto. Pues a Giancarlo Nasi, de Quijote Films, lo conocimos en el mercado de Berlinale. Como fuimos seleccionadas con el proyecto a la Berlinale Talent Project Market, nos preguntaron qué es lo que necesitáis y en ese momento justo estábamos buscando un coproductor chileno y nos presentaron a unos cuantos y al final pues decidimos que con la persona que nos apetecía trabajar y bueno, parecía que le gustaba la película y tenía ganas de entrar, fue Giancarlo. Y a partir de entonces, lamentablemente en ese momento no existía el convenio bilateral Chile-España. Ahora, perdón, no es el convenio bilateral, la ayuda minoritaria chilena solo es accesible para algunos países que tienen convenio directo con Chile. En ese momento España no lo tenía, ahora ya lo tiene, pero nosotros no pudimos acceder a la ayuda, entonces tuvimos que pedir Ibermedia, que era la fuente que podíamos compartir. En ese momento teníamos, evidentemente, una actriz principal, que esto ya es un peso muy importante para conseguir la coproducción, y después teníamos a 2 actores secundarios que se llaman...
que se llaman Matías y Luz. Son los actores chilenos. Sí, bueno, ya habéis visto la peli, son la familia en Chile, y un equipo de rodaje que tuvo que estar participando de la parte de la grabación de esta videollamada. Y aparte, pues todo el equipo de Quijote, que a nivel de producción nos han asesorado mucho con todo el tema de los poetas y con... Sí, bueno, también en cuestiones de guión, de cómo sería la relación entre los dos hermanos, de dónde podría venir Delia. Es que hay una cosa que la quiero decir, que es que estamos muy orgullosas porque las videollamadas son en directo, no son con green screen. Y entonces aquello fue un lío tremendo, hacer una videollamada en directo. También nos editaban el guión para que la chilena fuese más chilena, ¿no? O sea, había algo como de la jerga. Es que yo creo que lo que ocurre también muchas veces es que tendemos a pensar que la coproducción solamente sirve para conseguir financiación. Y la coproducción no tiene por qué ser solo para conseguir, evidentemente sin financiación sencillamente no podría hacerse porque no lo permitirían los institutos de cine de cada país. Pero aquí, desde el momento en el que Belén tenía clarísimo que quería trabajar con Antonia, era como muy natural hacer la coproducción con Chile. Pasamos por una etapa en la que también vimos si lo que íbamos a hacer una coproducción bilateral entre España y Chile o si hacíamos una trilateral incluyendo a Francia, porque si incluíamos a Francia entonces así les habilitábamos para que ellos que sí tenían convenio bilateral con Francia pudiesen pedir la ayuda. Eso finalmente decidimos no complicarnos la vida. Pero todo esto que se está comentando al margen del dinero, del presupuesto, de dotarle de una credibilidad a la película, con todo este feedback y toda esta perspectiva que se nos da desde Chile, pues era muy interesante. No, yo me voy a las 12 menos 20. Ah, vale, perdón, no quería echarte. Estoy encantado. Yo quería preguntar, ya que lo habéis dicho, por todo el proceso de casting, que teníais a Antonia claro, pero después hay muchos actores que son naturales. ¿Cómo llegaste a decir, si voy a trabajar antes con actores naturales, o fue más alguien encontrando la película lo decidiste, o cómo fue? No, nosotros teníamos claro que la película tenía que ser una mezcla entre actores naturales y actores profesionales. Eso es lo que más miedo nos daba, porque ese es el desafío, poder empatar registros tan distintos dentro de la misma secuencia y dentro del mismo plano. Entonces, ese era nuestro deseo y a la vez era nuestro... el cine es todo el rato un poco esto, como se desea mucho y también da mucho miedo, ¿no? Todas las cosas que se desean mucho también son grandes riesgos, ¿no? Yo siento. Y entonces ella y yo teníamos mucho miedo porque era como, bueno, Belén, pero ¿cómo vas a meter a Antonia Zegers con un grupo de taxistas de Barcelona? Es que esto no va a funcionar. Y entonces lo que hicimos entre las dos fue imaginar y pensar y diseñar cómo sería el casting de la película. A mí hay algo que no me gusta demasiado cuando sucede en el cine, que es cuando empiezas a ver un montón de caras conocidas pasando por las pelis. A mí esto me genera una disociación brutal y yo salgo inmediatamente de la película. O sea, yo cuando empiezo a ver que empiezan a salir actores que yo conozco, que son caras conocidas, a mí es que esto es una sensación que no me gusta nada en el cine. Entonces también me gusta mucho la idea de filmar a gente por primera vez. Y en esos dos deseos apareció, pues qué tal, hacemos una peli y proponemos un casting natural, un casting de actores naturales, pero claro, un casting de actores naturales no es salgo a la calle y cojo a 4 taxistas, es miro a 400 y de esas 400 puede haber 5, 6, 7 que podrían acabar haciendo una peli. Es que coger actores naturales no es castear en la calle el primero que pasa. O sea, a veces parece que es un proceso más fácil y claro, cuando te pones a pensar en ello, a nivel de producción es una inversión de recursos brutal porque tienes que tener a un equipo de casting que en nuestro caso llegaron a ser 8 personas para hacer el casting de la peli. Si tú quieres hacer un casting de actores con una persona que vaya llamando a las agencias, que vayan enviando a los actores y tú vas haciendo pruebas, esto está solucionado. Luego hay que pagarles a los actores, pero que es un proceso muy complejo. Entonces, para mí, el hecho de decidir que íbamos a hacerlo todo con gente que no había actuado nunca
También porque sentíamos que le aportaba una autenticidad a la peli que de otra forma no hubiéramos podido conseguir. A mí me da un poco de cringe, la verdad, meter a unos actores a recoger aceitunas. O sea, ¿no? Nos daba un poco de cosilla, y entonces fue como, bueno, pues vamos a hacerlo así. Lo que pasa es que esto fue una obra faraónica, porque son muchísimos personajes en esta película, muchos. Y hay un trabajo de infiltración. O sea, en cada en cada universo de la película he infiltrado 1 o 2 actores. Súper desconocidos, que nadie... Porque aparte trabajamos con la directora de casting, todo un proceso de actores que pudieran estar dentro de la película, pero que cuando tú los veas no te resulten familiares al ojo. ¿Y el resto de los actores sabían que eran actores profesionales o no? Y nadie sabía. Y ahora viven en el anonimato ya. Y ahora ya es... yo en Andalucía, en la familia de Andalucía, metimos a Mamen Camacho, que es una actriz súper conocida, súper popular en la tele, porque ha estado en Servir y Proteger. Entonces, la primera vez que empezamos a ensayar con toda la familia allí, cuando llegó Mamen, todo el mundo le sonaba a Mamen. Y Mamen les dijo, sí, claro, no, porque yo soy de Villacarrillo y la fiesta de Villacarrillo todo el mundo va. Pero era como, yo te conozco porque estás en Servir y Proteger. Pero al final de la película dijimos, oye, que Mamen la conocéis porque está en televisión española a las tardes, ¿no? Entonces, fue un proceso muy, muy largo, donde se metieron un mogollón de recursos, pero que yo siento que ahora es el alma de la peli también. Añado, solo para que sepas, hemos tenido 3 directoras de casting en esta película, porque tal como se tenía que preparar este casting, era muy importante que la persona conociese la zona. O sea, no podíamos meter a alguien de Barcelona a buscar gente en Andalucía y no sabría por dónde empezar, ¿no? O sea, hemos tenido a Marichu Sanz, que es una muy buena directora de casting en Andalucía, que se pateó toda la provincia de Jaén y alrededores, buscando gente que de alguna forma pudiese ser el personaje, ¿no? Y en Barcelona trabajamos con Cris Pérez, que ya había hecho el casting de El Agua, ¿os suena la película de Elena López Riera? Pues había encontrado a esa chica y con nosotros hizo también un trabajo increíble solo para encontrar a Anabela, la protagonista. Y bueno, y a las taxistas y a los otros no actores. Y después trabajamos con Irene Roque, que es una directora de casting que ha trabajado muchísimo en Barcelona, para encontrar a los actores. O sea, teníamos una persona específica para cada tipo de actor. A mí lo jodido de todo esto, porque estamos hablando de muchas cosas que al final cuando estéis en la calle, cuando estéis comentando vuestros proyectos, pues vais a encontrar con todas con estos problemas, ¿no? O problemillas. Antes estábamos hablando de los laboratorios de guión, decía Belén, claro, los laboratorios de guión son un regalo, pero a veces se puede convertir en un regalo envenenado. Uno de los consejos que yo siempre doy, si es un proyecto que esté llevando de forma independiente y que no vais acompañado, que muchas veces, claro, lo bueno de la compañía es que te da perspectiva y te ayuda a recordar también a veces de dónde vienes, porque cuando empiezas a recibir tantos inputs, muchas veces puedes perderte por el camino, es escribir al principio pues incluso una carta muy breve, pero de qué es lo que quieres contar en la película y por qué lo querías contar. Porque es que cuando te tiras 2 años o 3 años escribiendo, has pasado por 3 laboratorios y de repente dices, coño, lo he variado completamente porque me he encontrado con esta persona que me está dando un comentario de buena fe, pero lo está llevando hacia un planteamiento mucho más convencional, más industrial, y se pierde el punto de vista y la idea, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene cuando, o sea, lo importante también es cuando te alías de compañeros de viaje, y en este caso la decisión del director, de la directora, de encontrar productores, también es que respeten su visión. Y evidentemente siempre hay desencuentros, pero es importante respetarlo al máximo porque si no, de ahí no va a salir nada bueno. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando salimos a vender las películas, evidentemente una de las primeras preguntas que nos hacen es, vale, ¿qué caras tenéis? ¿Qué intérpretes tenéis? ¿Qué actores tenéis? Y es una tendencia muy habitual a llenar de montones de caras porque evidentemente facilita lo que es la financiación, pero eso no necesariamente tiene que hacerlo de luego mejor. En algunos casos, como dice Belén, al revés, lo que hace es que te proyecta y te saca de la pantalla.
aquí yo creo que siempre había sido un valor. Trabajar con actores no profesionales era un valor y se puso siempre en valor en todos y cada uno de los pitches que se hicieron, tanto a Televisión Española, a Canal Sur, Movistar. Por suerte, tenemos en España la posibilidad de que hay instituciones y televisiones que eso lo ven como un valor, para otros evidentemente no lo es tanto, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente a Telecinco no vayáis planteando esto porque será difícil que lo compre, pero es lógico, ellos están haciendo un tipo de producción y un tipo de proyecto muy diferente, que no es ni mejor ni peor, es simplemente que es diferente. Y sí que os digo que hagáis los deberes previamente para que no les hagáis perder el tiempo. No tiene mucho sentido. Nosotros hay proyectos que nunca presentaríamos a determinadas televisiones ni a determinadas instituciones porque no tiene sentido. No tiene sentido para ellos. Hola, bueno, a mí personalmente me interesan bastante las narrativas no convencionales, ¿no? Como esta película y siempre me genera, bueno, me gusta mucho esto de que se generan conversaciones y debates de cuál es la línea narrativa, la estructura en cuanto a esto tengo una pregunta, ¿no? Y es que ¿qué tanto cambió el guión en el montaje? Es decir, si se tomaron la licencia de reordenar escenas y tal, o por ejemplo de filmar más cosas, o de quitar alguna línea argumental o algo así, y si hubo presión del lado de producción o coproducción de hacer esto. Mira, esta película se montó durante 21 semanas, que es muchísimo tiempo en los tiempos que corren. Cuando ruedas una peli, tú ruedas un guión, pero luego hay unas imágenes. Y o escuchas a las imágenes que tienes o no hace falta que montes, o sea, no hace falta montar un guión, porque un guión siento que nunca va a funcionar montado. Tú has rodado unas imágenes y yo creo que entonces en montaje es el momento de escuchar a las imágenes y de intentar entender qué te cuentan las imágenes que has filmado, ¿no? Para nosotros, en nuestro caso, fue un proceso de autorredescubrimiento de la película. O sea, teníamos una película muy compleja, el primer assemble duraba 3 horas y 20, algo que es absolutamente inviable y que la película no necesita. O sea, si una película necesita 3 horas y 20, pues mira, Satán Tango de Bélatar dura 7 horas y media y no le sobra ni un frame, ¿eh? Pero no todas las películas necesitan ese timing y Los Tortuga no necesitaba ese timing. Entonces lo que hicimos fue un proceso de empezar a construir desde cero, de qué va esta película. Esta película es la película de una madre y una hija, ¿vale? Esta película es una película acerca del duelo, ¿vale? Vamos a montar esta película. Y hicimos muchas apuestas en las que fallamos, volvimos atrás, volvimos adelante y fue un proceso muy largo con el que siento que si no hubiéramos atravesado esas 21 semanas, quizás a día de hoy no tendríamos la película que tenemos. Tendríamos una película que quizás se podría proyectar, pero en absoluto sería la película a la que yo quería llegar, porque creo que uno también tiene que ser muy crítico con las imágenes que filma y con las imágenes que rueda. No vale todo en una pantalla. Lo que está mal es mejor que esté fuera. Y creo que hay que ser crítico con lo que uno tiene delante. Entonces, en nuestro proceso de criticar nuestras propias imágenes, nosotros íbamos construyendo y íbamos montando la película. Hice este proceso con mi amigo Sergio. Esto no se puede hacer con nadie que no sea tu amigo, tu novia, tu novio, tu prima. O sea, yo me pasé 21 semanas piernita con piernita con el Sergio. O sea, nos compramos unos uniformes de un frío donde montábamos. Y llevábamos unas batamantas como de borreguito, los dos la misma. O sea, su madre hacía la comida. Tengo un montón, ya os enseñaré. Su madre nos hacía la comida, nos hacía lentejas y nos traía comida, mientras estábamos los dos desesperados intentando entender qué pasaba con aquella peli. Y viví momentos en los que pensaba que no tenía peli. O sea, yo llegaba a mi casa llorando, abría la puerta llorando, porque pensaba que no tenía peli, porque hay un momento de incertidumbre en el cine. Entonces, como yo creo que este momento se tiene que atravesar, y es obligatorio atravesarlo, para que las cosas acaben valiendo la pena, por esa razón creo que montar un guión es una equivocación. Solo un inciso, los momentos de incertidumbre, ¿cómo los vivíais los productores? Cuando no tiene peli. Él estaba en Sevilla. Claro, porque después no tengo peli artísticamente y tal, pero desde el punto
sabíamos que tenía peli. Sí, a ver, o sea, creo que ambas partes hemos participado bastante o sea, hemos visto varias versiones de montaje, hemos dado notas, pero evidentemente no estábamos cada día allí. Yo iba pasando de vez en cuando a ver si seguían vivos, pero... no, pero había un mantra que nos repetíamos cada vez que venía. Normalmente lo que pasa en montaje es que es un proceso muy doloroso porque tienes que pasar por el desapego, ¿no? O sea, tú has grabado unas cosas que en guión estaban clarísimas, funcionaban muy bien, eran brillantes escritas, pero las ves rodadas y están muy bien rodadas, las montas y te das cuenta que la peli no lo necesita. Y desapegarte de estas imágenes es un proceso muy duro. Entonces, ¿te acuerdas? Teníamos un mantra, o como mínimo cada vez que yo venía, lo íbamos repitiendo, que es como era, esto está bien, pero es que la peli tiene que estar muy bien. Entonces, con este criterio de excelencia, íbamos como dándole vueltas a las imágenes y al proceso y a lo que necesitaba el montaje y lo que no, y al final pues íbamos despegándonos de algunas secuencias, personajes e historias. Sí, y nosotros lo que hacíamos Sergio y yo cada día, quedábamos más o menos a las 9 de la mañana, entonces montábamos hasta las 2, a las 2 parábamos, comíamos de la comida que su madre nos preparaba y después le dábamos un play. Pero le dábamos un play en una sala del fondo. Nosotros hemos montado como en una especie de casa ocupada muy rara, pero que era muy guay porque tenía al fondo una sala con un proyector. Y entonces a la tarde le dábamos al play en el proyector. Y te juro que era otra peli la que veías en el proyector. Era una casa de pospo, pero... Es que si la vierais... Es que el planteamiento de la película. Sí, sí. Pero este ejercicio de montar, ver y sobre todo de cuestionar lo que estás viendo, para mí sí que se tiene que hacer. O sea, si tú eres un cineasta súper autoindulgente en el que tú montas tu guión y piensas que está de puta madre, mal. O sea, vamos fatal. O sea, cuando tú montas un guión y piensas, vamos a mirar esto. Porque es imposible que el cine tenga ese proceso, porque es un proceso mucho más violento, ¿no? Tú tienes unas imágenes, tú tenías un guión y ahora van a diferir. Y entonces, cuando aceptas que las imágenes y el guión difieren, yo creo que es cuando ya puedes empezar a montar. Pero eso tarda 7 semanas en aceptarlo. Entonces, a partir de la 7ª es cuando estás montando la peli. Tiempo. Y tiempo sobre todo eso en montaje. Yo este año pasado he trabajado en 2 ocasiones con el mismo director, con David Pérez Añudo, y ahora estamos precisamente teniendo esta conversación, ¿no?, sobre el tiempo. El año pasado nosotros rodamos y estrenamos en el mismo año una película, Los Últimos Románticos, que pasó por San Sebastián, y yo creo que es una película brillante, pero tanto David, y esto lo puedo decir públicamente, como nosotros pensamos que corrimos demasiado y él sufrió demasiado por correr demasiado, por no darle tiempo, no darnos tiempo, porque fue una decisión común de poder ir este año a San Sebastián y tienes que darte ese tiempo, tienes que darte ese tiempo de reposo, incluso de repente parar. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer, de hacer bloques de montaje, y entonces pones unas cuantas semanas y dar 2 semanas en las que no tocas y no ves el proyecto para nada, pero ni volver a ver la película, ni intentar no hablar de ella con terceros, y poder hacer una reflexión sobre ello para que cuando llegues hay cosas que dabas por hecho que funcionaban perfectamente y ahora no lo ves tan claro. Esas 7 semanas de las que está hablando Belén son fundamentales. Y ahora en este segundo proyecto que estamos montando, nos hemos propuesto, nos vamos a llevar a 2026 y a finales de 2026 el estreno. O sea que nos vamos a dar mucho tiempo porque no quiero que sufra de la misma manera que lo ha hecho con Los Románticos, y sobre todo quiero que disfrute del proceso, porque eso también es importante. Es verdad que es un disfrute un poco
agridulce porque hay un sufrimiento implícito, pero dentro de eso, y como nos va el mambo a todos, también se disfruta, pero hace falta tiempo. Hola, buenos días con todos. Yo tengo una pregunta con respecto al tema más de producción, ¿no? Más o menos, ¿cuáles fueron como los retos que ustedes tuvieron que enfrentar en cuanto a la financiación de la peli y el tiempo que tardaron en financiarla como tal? Gracias. Vale. Ahora mismo no recuerdo bien cuál fue la primera piedra. Es verdad que esta es una película que está soportada por muchas pequeñas patas. Tiene la suerte que desde la concepción de la película ya se estableció como una coproducción entre Cataluña y Andalucía, porque es una película mitad andaluza, mitad catalana, así se define igualmente también Belén. Y claro, eso ayudaba mucho cuando hablas con las instituciones, pues cuando hablas para mí era muy fácil hablar con Canal Sur, con la Junta de Andalucía y presentarles este proyecto, luego lo llevamos a la Diputación de Jaén. Para ellos fue bastante fácil también llevarlo a ICEC, a TV3. Innegablemente, bueno, pues teníamos un valor también enorme, que era que la anterior película de Belén pues había tenido una trayectoria espectacular. Pero el reto muchas veces, en este caso yo creo que fue más a nivel de tiempos, de intentar también conseguir la coproducción internacional, intentar darle y dotarle de recursos suficientes a la película, pero es verdad que por lo menos nosotros en Andalucía nos resultó bastante sencillo, sentimos desde el minuto uno que la película que estábamos planteando interesaba y que querían hacerla. Además, Belén quería contarla desde Jaén. Jaén es una de las provincias que menos se han filmado de Andalucía. Sí, y bueno, son pequeños elementos que facilitaron, bueno, pues el otro día tuvimos Alba y yo una entrevista con un medio y hablábamos de lo orgánico que había sido esta coproducción, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque vuelvo a decir que es que, claro, desde el momento en el que Belén ya quería trabajar con Antonia, Chile era una puerta que se nos abría enorme, lo hacía de nuevo natural, no eran puzzles artificiales, no teníamos que estar vendiendo nada falso, sino que estábamos hablando de algo que era como muy real, muy tangible, y se fueron sumando todas y cada una de las instituciones a las que fuimos llamando a las puertas, ¿verdad? Sí. Bueno, como dice Olmo, creo que Belén ya venía muy avalada por la película anterior, entonces en este sentido la credibilidad del proyecto fue bastante inmediata a todos los sitios donde llamamos. Si tardamos tiempo fue porque, como contamos antes, le dedicamos mucho tiempo al guión. Y yo me acuerdo que había un momento en que decidimos que, bueno, ya es el momento, vamos a ir a ICA. Y tú dijiste, no, yo no sé la peli que quiero contar, vamos a esperar otro año hasta que escriba. Sí, fue un gran momento. Fue unas navidades, me acuerdo. Y decidimos que sí, pues que tenía mucha razón, que nosotros queríamos ir a presentar este proyecto en el momento en que sintiésemos de verdad que teníamos un guión con una idea clara y con una historia que se pudiesen, bueno, entender bien. Y sí, fue fácil, con TV3, con el ICEC en mi caso, después fuimos a Televisión Española, Movistar también entró en la película y había estado en la peli interior también, y a nivel internacional, Ibermedia y Media. Y esto ILICA es una decisión crítica, o sea, porque nosotros como productoras tenemos un número máximo de proyectos que podemos presentar realmente al año, al ICA, ¿no? Pero es que antes preguntaba Alba, digo, ¿tú te sumaste cuando había guión o cuando había tratamiento? La verdad que ya no lo recuerdo. Muchas veces se pierde, claro. Antes hablaba de lo importante que es elegir bien los compañeros de viaje, porque hay matrimonios que duran menos que el tiempo que llevamos trabajando en la peli. Yo recuerdo que un día llamé, escribí a Puerta Fría a Belén y nos vimos tomando un café en San Sebastián y simplemente diciéndole, oye, pues si algún día tienes algo que pase por Andalucía me encantaría participar. Con Antonio Chavarrías quedamos para hablar primero de otro proyecto, pero luego como que empezamos a entendernos
Ahí después pues ya descubrimos a Alba, que debo decir que es la que se ha comido de verdad toda la marrona de la película. O sea, creo que arrancó como productora ejecutiva y terminó como productora, pero no por nada, sino porque realmente el trabajo que ha hecho trascendía más allá de la producción ejecutiva. Ahora sería el momento de decir qué coño significa producción ejecutiva y producción. Nadie lo sabe, ninguno, ni siquiera nosotros, pero la realidad es que el trabajo de Alba ha sido fundamental y excepcional. Y todo esto venía porque estábamos hablando de tiempos, o ya no me acuerdo ni de lo que estábamos hablando. No, bueno, de cómo nos íbamos ligando. De que tardamos un año en pedir el ICA y que exactamente. No, entonces, bueno, es verdad que para las productoras que en Navidades se tome la decisión de pasar la película al año siguiente puede ser crítico porque, bueno, porque tienes que alimentar la rueda y tienes que decir en qué proyecto entrar. Pero como desde el principio nos habíamos sumado a una película que sabíamos que tenía que construirse, eso ya nos lo habían dicho, o sea, nos lo habían dicho mucho, tanto Antonio como Alba habían participado del proyecto inicial y creo que todos sí que habíamos comprado desde el minuto uno que este era un proyecto que se iba a cocer a fuego lento, tanto en la parte de desarrollo como en la parte de postproducción, y por lo menos por nuestra parte no hemos estado nunca incómodos. Desde luego siempre sabíamos que había una película porque hay una mirada, y lo que pasa es que necesitaba tiempo para terminar de descubrir que sí, que no, y bueno, pues nosotros luego estamos muy satisfechos. Sí, yo quiero añadir, perdón, pero ya que estábamos aquí haciendo repaso de créditos, que por parte de la claqueta Olmo se sumó muy rápido. Yo creo que no había un guión cuando entraste, pero ya cuando empezamos a trabajar en las ayudas aparecieron Carlos y Sara, que son también como tu mano derecha e izquierda de alguna forma, y han estado muy presentes en todo el proceso. Ha sido un trabajo de estar llamándonos cada día, de acompañarnos mucho, y creo que gracias a eso pues hemos conseguido hacer esta película, que es muy compleja en muchos aspectos, pero creo que hemos trabajado muy bien. Hola, primero de todo, felicidades por la película, que tuve oportunidad de verla ayer en el Cervantes. Una cosa que quería preguntar a Belén, en la anterior película, en La hija de un ladrón, hay una relación muy fuerte entre el padre y la hija. En esta es entre la madre y la hija. La primera película de Eduard Fernández era su hija en la vida real. ¿Esto a nivel dirección facilita el trabajo de que tengan una relación tan fuerte para modelar los personajes, o lo complica? O mejor partir, como en este caso, de dos personas que no tienen tanto trato para poder formar ahí la relación. Bueno, en el caso de la primera película ellos eran padre e hija, pero eran dos actores con formación de actores, y en realidad el trato fue muy profesional. Y todo el mundo me preguntaba, ¿y esto de tener padre e hija en la película y tal? Y me da mucha pena porque no puedo contar ninguna anécdota, porque todo fue muy, muy fácil y muy, muy normal. Eduard tiene muchísimas horas de vuelo, y en el caso de Greta, aunque era muy joven, Greta ya había sido actriz. En el caso de mi segunda película todo es como más complejo, porque Antonia Zegers es una actriz súper reconocida en Latinoamérica, En España no lo es tanto. Elvira por primera vez actúa. Y lo que sí detectamos con Antonia era inmediatamente, o sea, el primer día, fue que nosotros necesitábamos romper la barrera con Elvira, y que Antonia tenía que aprender a faltarle el respeto a esta actriz y a intentar que fuera lo más hija suya posible. Y yo lo que sí que puedo decir a día de hoy es que Elvira y Antonia tienen una relación tan estrecha como Eduard y Greta. Y se llaman muchísimo, se fueron de vacaciones juntas, o sea, quiero decir que se cuentan intimidades. Si Elvira va a una prueba, la prepara con Antonia, el Zoom es su casa, su vida. Entonces es curioso, ¿no? Porque estas dos que no se conocían hace 2 años, ahora no podían estar la una sin la otra. Entonces no son madre e hija, pero para mí ha sido más cercana quizás la experiencia de rodar con una relación como muy fuerte entre dos seres humanos, los Tortuga, que La hija de un ladrón, que todo era como mucho más profesional, porque al final eran los dos actores. Hola, pues yo quería preguntar más bien a nivel supervivencia, porque sí que es cierto que los productores como que dices, vale, tengo más proyectos, tengo un trabajo más estable, pero a nivel dirección, 3 años haciendo un guión, a mí me da vértigo. Yo digo, pues
si yo en un futuro quiero hacer esto, ¿cómo sobrevivo? ¿Cómo hago yo para seguir con mi vida, trabajar, poder comer y al mismo tiempo hacer lo que me gusta y dedicar esos tiempos que al final habláis de que son tan importantes, ¿no? De poder, para que salga algo bueno y algo sobre todo con lo que estéis contentos, que se ve que estáis. Bueno, estos son los problemas de no tener una familia rica, ¿no? Que si se tiene una familia rica que te paga la vida, pues mira. O sea, yo creo que hay que asumir que se tienen que tener varios trabajos a la vez, con la psicosis que esto comporta. Yo no trabajo de directora o de guionista solo. Soy mentora, hago la incubadora de la ECAM, doy clases, estoy en comités de selección porque me pagan. Ahora me voy a ir a dar una masterclass a una isla en Galicia porque me pagan. Tengo como que ir recogiendo como muchas migajas de muchos sitios. Es una pena, pero este es el sector de la cultura. O sea, la gente, yo conozco mucha gente que ha hecho dinero y yo no. No ha sido mi caso. Pero creo que hay que tener una vida muy pequeña, muy manejable, en la que no tengas muchísimos gastos. E intentar los primeros años sobrevivir y agarrarte a la piedra caliente. O sea, creo que hay que agarrarse a la piedra. Los primeros años, sea como sea. Si eso implica cosas, pues hay que hacerlas. O sea, yo estuve 6 años sin ir de vacaciones. ¿Queréis que siga? Aunque aquí estamos hablando de la parte de dirección, pero en producción también, os digo, yo tengo 45 años. Bueno, no tengo todavía, los cumplo en junio. Y en junio me mudaré a la primera casa que será mi casa. He vivido de alquiler siempre. Y he vivido de alquiler porque me ha dado mucha más seguridad, más que nada porque, bueno, pues si me iba bien podía estar en un piso un poco más grande o en una casa con jardín por si de repente quería que tener que mis niñas correteando, pero si me iba mal pues podía pasar algo siempre más pequeño, ¿no? Y no tenía que estar con el miedo constante a tener que hacer cosas que no quiero hacer para pagar una hipoteca de una casa que me da igual porque hoy estoy aquí y mañana puedo estar en otro sitio. También os digo, yo monté La Claqueta en el año 2002. Teníamos 21 años Manuel y yo, éramos compañeros de la universidad, de la Facultad de Comunicación Audiovisual. Un día, estando en el autobús juntos, empezamos, tenemos que hacer una peli juntos. Luego de repente nos dimos cuenta, digo, hostia, pero eso está muy lejos, no tenemos el dinero ni la capacidad. Bueno, pues ¿por qué no hacemos un documental? Y dice, ya, hostia, pero de todas formas hay que pedir ayuda, no sabemos hacerla. Bueno, ¿por qué no hacemos un corto? Y dice, bueno, ¿y cómo empezamos si no conocemos realmente a tanta gente? Y dijimos, coño, bueno, pues ¿por qué no montamos una empresita y entre tanto hacemos vídeos de boda? Y en los primeros 5 años nosotros lo que hicimos fueron vídeos de boda los fines de semana y durante la semana de lunes a viernes estuvimos buscando curro para ver si había algún loco que dejaba que le hiciéramos un vídeo corporativo o algo así. No hicimos ni un documental ni un cortometraje hasta el final de esos primeros 5 años. Y en mi familia nadie se ha dedicado al cine y en la facultad tampoco, debo decir, tampoco nos enseñó muchísimo. Es verdad que conocimos a gente muy interesante que por lo menos tenía la misma pasión y las mismas intenciones que nosotros y eso ya de por sí ya vale la pena. Pero nos dimos cuenta que necesitábamos un tiempo para saber exactamente a qué nos queríamos dedicar, qué queríamos hacer, pero yo siempre decía, digo, bueno, tuve la suerte de que me di cuenta que podía hacer vídeos de boda como hubiese podido trabajar en el McDonald's para pagarme y la diferencia también os lo digo, durante los 5 primeros, yo no bebía alcohol, no empecé a beber alcohol hasta los 25 años y eso me vino de puta madre porque en vez de gastarme el dinero en copas me lo gasté en ordenadores y cámaras. Y oye, es que es una decisión personal, pero lo que quiero decir es que sea trabajar en el McDonald's, sea poniendo copas o sea haciendo vídeos de boda, tenéis que encontrar la manera de subsistir mientras poco a poco vais dando esos pasos. Y bueno, sí, es verdad que también hay que tener suerte, pero para tener suerte también tienes que estar, y que estéis aquí, que estéis en el festival, que pues os va a crear esas oportunidades, porque no pasa un único tren, eso es mentira, hay muchos. Lo que pasa es que, bueno, que evidentemente unos lo tienen más sencillos que otros,
no miréis con envidia, daros cuenta de cuál es vuestro caso y tirad para adelante. Yo solo añadiré que hacer cine es un trabajo, esto lo habéis escuchado 1000 veces, de equipo. Y que estar en los rodajes es lo que realmente te enseña qué es hacer una peli y qué es lo que vas a necesitar el día que quieras hacer una peli. Entonces, aunque ahora igual no puedas vivir de escribir, creo que hay muchos trabajos que te pueden inspirar para tu escritura. Dentro de los rodajes, ya siendo auxiliar, ayudante de dirección, de producción, script, no sé, un montón de cosas, o con trabajos relacionados con la escritura. De hecho, tú fuiste copy, ¿era? Un tiempo de publicidad. No tiene nada que ver con escribir guión, pero bueno, yo creo que eso te puso en una situación como de generar escritura. Pero es un camino que han hecho varias personas. Mira, es que yo hice copy de publicidad. Yo hacía de ghostwriter. Yo escribía las cosas y luego las firmaba un realizador. Y me pagué mi primer corto con ese dinero. Sara La Fuga, que ganó aquí en Málaga, en La Biznaga, el mejor cortometraje, mejor dirección, la pagué con el dinero de hacer de copy de publi. Entonces, pues eso también pasa. Una anécdota solo, pero el primer vídeo de boda que hicimos nosotros, no, es que me encanta porque nos seguimos escribiendo y nos seguimos queriendo mucho. Yo había estudiado en un colegio, los primeros años, el colegio alemán, porque yo era muy mal estudiante y a mí el alemán no se me daba bien, son cabezas cuadradas, muchos profesores, y yo ahí no encajaba. Total, que me fui, pero es verdad que me llevé buenos amigos, ¿no? Buenos compañeros. Siempre esto que se habla del networking, que muchas veces es más importante, no tanto lo que te enseñan, sino la gente con la que coincides. Y entonces estaba haciendo prácticas en un sitio en el que estaba montando un ciclo de cine y me dijo una amiga, dice, mira, tengo este compañero tal que es austríaco, se va a casar en Sevilla y tiene que encontrar un cura que habla alemán. Y digo, bueno, pues yo te lo busco. Le encontré el cura y entonces le dije, oye, ya que te he encontrado el cura y vienes de Austria, a lo mejor no te interesa un vídeo de boda. Y me dijo, venga, te lo contrato, probablemente por pena. Pero claro, como no habíamos hecho vídeos de boda, en aquella época estaba Pulp Fiction, bueno, le hicimos un vídeo de boda un poco moderno, pero a él le encantó, porque no tenía ganas de vídeo de boda y le encantó. Y entonces cuando terminó con aquello, yo no sabía ni a qué se dedicaba. Entonces me dijo, oye, Olmo, bueno, no te había dicho, pero yo soy director de marketing de Armani y este verano tenemos una campaña en la que vamos a estar recorriendo discotecas con unas chicas que van a estar dando sampling de Armani. ¿Tú querrías hacer un vídeo corporativo de esto? Y claro, bueno, lo que fueron 600 euros de vídeo de boda, pues se convirtió en un vídeo corporativo para Armani que inmediatamente se convirtió en que él pasó de ser director de marketing de Armani a director de marketing de Sony Ericsson. Y te digo, o sea, calculamos en 5 años más de $500,000 de euros de facturación solo en vídeos corporativos de Sony Ericsson. Es que, por eso decía que a mí lo que me ha salvado es que me apasiona el audiovisual. Y sé que si mañana me pego un batacazo, no voy a tener ningún problema en volver a hacer vídeos de boda, porque no lo veo como un castigo, lo veo como lo veía, o sea, yo me apasionaba y me encantaba y lo veía como algo súper interesante, que estaba contando una historia, evidentemente con poco margen creativo, pero creo que si os planteáis que el audiovisual, no solamente la parte cine es grande y podéis disfrutar de aquello, os podrá ir llegando esos recursos para pagaros ese corto, que es lo que hicimos nosotros con El Árbol Seco, nuestro primer corto, luego con nuestro primer documental, que de repente lo vio alguien del canal de Historia, entonces el segundo nos lo pilló. O sea, hay una cosa que estamos elaborando poco a poco ahí en la claqueta que quiero poner en un mural muy grande, que es las interconexiones de cada proyecto. Es impresionante cómo cada proyecto nos ha abierto la puerta de 1 o 2 proyectos. Y esto pasa en la vida, claro, para eso también es verdad que tienes que tener un poquito de don de gentes. No es que sea la persona más extrovertida, pero tampoco soy muy introvertido. Y bueno, si de repente hay alguno que es muy introvertido y quiere hacerlo, pues a lo mejor tiene que tirar por otro lado, a lo mejor no por la producción, o buscarse un compañero de viaje que sí que, o compañera de viaje que sí lo tenga, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollazo es para deciros que, pues eso, que se tarda, pero que se llega.
¿Tú tienes que irte? Ahora, quería preguntarte de dónde nace la historia, este concepto de tortuga y todo esto, toda esta historia, si es algo personal que de tu familia, relacionado, algo. Bueno, sí, mi familia es de Jaén, mi padre es de Jaén, pero yo nací en Cataluña, entonces yo soy catalana. Y soy una de esas familias catalanas, que hay muchísimas, que no comparten, los hijos no comparten origen con los padres. Entonces, como a mí esto me parecía como una configuración familiar me parecía como a nivel dramático, ¿no? Y a nivel cinematográfico me parecía interesante. En mi caso, mi familia viene de Jaén, mi padre se fue a vivir a Barcelona en los 70 cuando el campo se puso imposible, allí conoció a mi madre, que tampoco es barcelonesa. Conocí a mi madre, me tuvieron a mí, entonces yo soy esa primera generación de catalanes nacidos de padres migrantes y pues evidentemente todo esto se relaciona con la película. Más allá de eso, mi familia son agricultores, tienen olivos. Mi abuelo era agricultor de oficio, pero mi padre es agricultor de afición. Y de hecho la película la acabamos rodando en los campos de mi familia, que están a punto de desaparecer porque van a ser vendidos a las fotovoltaicas. Entonces, como que todo esto me parecía como una forma muy bonita a través de una película de capturar como este espacio por última vez y como también cerrar como este capítulo de mi familia, ¿no? En el que ninguno de nosotros ya tendremos olivos, ni yo ni mis primos, ni seremos agricultores. Y me parecía como una forma chula como de ponerle fin a esta historia familiar. O sea, sí, la película no es autobiográfica, pero sí está de alguna forma relacionada con mi presente y con mi pasado también. Para hacer un inciso, todos estos ritos, digamos, de despedida al padre y tal, son ritos que ha recogido allí en Jaén. Bueno, es que hay una parte muy ritualística, yo siento, en la provincia de Jaén en concreto, en Andalucía en general, pero sobre todo en la provincia de Jaén en concreto. Entonces, por ejemplo, lo de la trenza, pues yo cada verano, mi tía me cortaba la trenza y se la ofrecíamos a la Virgen de la Cabeza, nada, pero hay algo que no es ya ni de creencias ni de religiosidad, es como una tradición que teníamos y sí que es cierto que en la película aparecen muchas tradiciones que son puramente funes. Sí. Bueno, yo me dejaba el pelo largo todos los veranos. El otro día me vio mi tía y ya me estaba mirando el pelo. Sí, entonces me lo dejaba largo, me hacían una trenza y me la cortaban y entonces se dejaba a los pies de la Virgen de la Cabeza de la ermita y pues se supone que con esto pues pedías cosas que querías que pasaran. A mí me encantaba, o sea, a mí me encanta Jaén y lo siento como súper cercano, están allí todos mis primos. O sea, realmente es el sitio del mundo donde más me gusta ir. Y entonces también lo relaciono mucho con todo este folclore un poco tradicional y yo que soy una mujer que ha crecido en Barcelona donde básicamente los rituales no existen, pues es como que me da mucha alegría que sigan existiendo. ¿Pasamos allí? Sí. Vamos, ¿de dónde? De Linares, como Rafael. Pues tienes que ir. Sí. Como Rafael y como Natalia de Molina y Celia de Molina, que también son de Linares. Ahora se escucha, ahora sí. Uy. Bueno, yo soy de Jaén. Y bueno, nací en Linares. También está Andrés Segovia y hay mucho arte allí en Jaén, sobre todo en Linares. Hay un pintor, un grafitero muy famoso, sí. Belli, que a nivel internacional. Y bueno, mi pregunta es, ¿vosotros qué pensáis sobre la evolución industrial cinematográfica
sobre los directores y productores, el paso, el proceso que ha pasado sobre los inicios y los antepasados, cuando empezó el tema del cine y tal, a comparación de otros países europeos como Alemania, Francia o América, ¿no? Que ha creado una gran evolución también. ¿Qué pensáis vosotros sobre ese tema? Es una pregunta muy compleja, muy compleja. Es muy amplia. A ver, yo te puedo hablar un poco de cómo siento que está ahora mismo el cine español en relación al resto de Europa. Evidentemente es un punto de vista muy personal, tampoco, o sea, ahora siento que estás tomando una nota muy en serio, ¿no? Me estás grabando directamente, ¿vale? Yo creo que es bastante evidente que en los últimos años el cine español ha dado, o sea, siempre hemos tenido cine de muchísima calidad. Siempre hemos tenido un poco la sensación que estábamos a la cola de Francia o Alemania, que son países que históricamente han dedicado mucho más dinero a la cultura y por lo tanto han tenido películas que han estado muy bien representadas en los festivales internacionales, a nivel europeo, evidentemente, a nivel americano creo que es otra liga, es otro tipo de cine en su mayoría y que busca encontrar el público de otra forma, pero que en los últimos años es verdad que supongo que el hecho de que hayan existido unas ayudas que hayan alentado a nuevos directores a hacer películas ha aumentado este nivel de cine y que, no sé, si es que hacemos un recuento de los últimos 5 años, el cine español, de las nuevas directoras específicamente, ha copado los festivales internacionales ganando premios muy importantes. Entonces yo creo que estamos en un momento muy bonito de crecimiento del cine español que para nada ha tocado techo y que tiene que seguir exigiéndose, dedicando más recursos a este tipo de cine e intentar pues, equipararnos a países pues eso, como Francia y Alemania, que no tan solo dedican más dinero a la cultura y por lo tanto hacen películas igual que nos parecen más grandes y más importantes, sino que también consiguen convencer a su público. Francia tiene una audiencia muy fiel a las salas de su propio cine nacional. Y esto creo que ya pasa por replantear de qué forma educamos a los niños, en este caso, ¿no? A la sociedad, a las nuevas audiencias, cómo les enseñamos a ver cine, cómo transmitimos la pasión o la necesidad de ver cine para formarnos como personas. Y en este sentido hay iniciativas muy bonitas en Cataluña, que son las que yo conozco, igual aquí también tenéis algunas. Una es Cinema en Curs, que es una iniciativa de cineastas que van a las escuelas y durante, no sé, un trimestre, o tú fuiste profesora de esto, pues ahora lo contarás mejor, ruedan un corto con esos niños, no para que sean cineastas los niños, pero sí para que ellos entiendan cómo es el proceso de hacer cine y a leer y entender el cine, ¿no? Me parece que estas iniciativas son sumamente importantes para que las nuevas generaciones le den importancia a la cultura y al cine en concreto. Hablábamos antes de tiempo, el tiempo es importante en el cine, pero también en los coloquios y nunca hay suficiente. Quiero decir esto porque tenemos tiempo para una última pregunta. Tachán, quien quiera asumir la responsabilidad, ahí al fondo. Hola, buenos días. Hola. Hola. ¿Se oye? Vale. Sí, se oye, se oye. Hola, buenos días. Soy Alex, yo soy actor, entonces me preguntaba un poco por mi sector, ¿no? A la hora de trabajar con un actor, ¿qué es a lo que vosotras más valor le dais o lo que consideráis más importante? Bueno, en mi caso yo creo que el proceso de casting está muy... Yo siento que los procesos de casting se tienen que ir cambiando poco a poco. Creo que hemos atravesado un momento del cine en el que los procesos de casting han sido extremadamente salvajes con los actores. Un actor parece que tenía 3 minutos para demostrar todo lo que vale y eso me parece... Eso, te vas a tu casa, ¿sabes? O sea, 3 minutos para demostrar todo lo que vales, pero ¿qué es ese capitalismo tan asqueroso? Entonces, yo siento que ahora como que se están introduciendo nuevas directoras de casting también y como que los castings se van haciendo de otra forma. Yo lo primero que hago cuando estoy en una prueba, para mí, es una cuestión un poco energética, ¿eh? O sea, si esa energía de ese actor empata o se relaciona bien con la energía que tú pensabas que tenía el personaje. Entonces, a mí
yo una cosa que miro mucho es esa, y otra cosa que miro mucho es la elasticidad del diálogo con el actor. Es decir, hay actores que vienen a hacer lo que ellos creen que tienen que hacer y no hacen nada más que lo que ellos creen que tienen que hacer, y como yo creo que el cine es una cosa de creación, me parece interesante examinar cuál es la elasticidad de trabajo y de diálogo con esa persona, hasta qué lugares podemos llegar juntos, qué ganas tenemos de llegar juntos hasta esos lugares. Entonces, para mí eso es muy importante a la hora de elegir actor. No sé si te ha ayudado. Sí. Bueno, pues con este consejo vamos a terminar. Quería agradecer a Belén, a Alba y también a Olmo por este rato, que yo creo que ha sido pues, muy revelador y muy enriquecedor para todos nosotros, para todas nosotras. Agradecimiento a Dama, a la Escuela de Cine y a Málaga Talent, y vamos a despedirles a ellas con un aplauso enorme. Amén.